estamos en un programa más de conciencia auditiva. Esta vez lo estamos haciendo desde el Estado de México, concretamente en el área de Toluca. Y ha habido una nevada. Si vas a salir, por favor, como dice mi tía, sal con impermeable. Saludo a mi querido amigo Gerardo Alvarado de Hierro. Y yo, como siempre, mi estimado amigo el doctor Carlos Barramulán, estamos con Las notas de la semana. las notas de la semana antes de que ¿Qué? pierda el impermeable. Que esta semana, claro, lo que pasa es que si no sales con impermeable te llevas un chasco, ¿no? Pregúntenle a Peña, que tiene como 3 hijos no reconocidos. Oye, y en ese escándalo de los hijos no reconocidos, De la Magali, ¿no? sí, que le está impugnando y que le dice, no, entiéndete con Luis Videgaray es el que te va a llevar este caso. Y te voy a arreglar. Dice, yo ya fui, intenté usar mi civilidad, pero tú no quieres. Dice, el diálogo está roto, ¿no? Y lo peor del caso es que yo no sé qué tanto, lo que reclaman también las mujeres es que tanto él ve a los hijos. Yo no creo que tenga mucho tiempo, ¿eh? Yo no creo O sea, que ni para los que tiene muy cercanos, no creo que tenga mucho tiempo. hay una parodia que se usó casi cuando él queda como precandidato. Cuando fue el asunto de la FIL, de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Cuando le preguntan de esos tres libros que le cambiaron la vida. La silla del águila. La silla del águila. Entonces, cuando Porque dice que Krause escribe muy bien. Sí, hijo de su madre. Y hay una serie de comentarios fenomenales a la postre que son magníficos. No, pero fíjate ahí cómo, bueno, a mí me parece, cómo se va ensuciando y empantanando el asunto, si tú recuerdas, cuando empieza a hablar con los periodistas y le empieza a decir, sí, yo me acuerdo de ese libro que leí de la revolución de los caudillos, ya, a ver, ustedes se acuerdan, puta, hay como 50,000, tan solo en, para citar a quien sí escribe la silla del águila, tan solo en La ciudad más transparente, de Carlos Fuentes, habla precisamente, menciona a Pancho Villa, menciona a los hijos. Entonces, si tú citas una novela así, de repente hay más de una, como La sombra del caudillo, no sé, Los de abajo, no sé. O sea, entonces, a mí me parece insano que un tipo empiece con un devaneo de ese tipo, ¿no? Y no ha dejado de hacerlo durante los pasados 3 años. Ha tenido, claro, ha ido increciendo. Sí, tiene resbalones muy serios. De repente como que lo cuidan, de repente aparece un poquito mejor, pero lo vuelven a soltar. Sí. Pero bueno, llegaremos a este tema en un momento. O sea, yo creo que los discursos, por ejemplo, si tú ves los discursos, sobre todo de legislaciones, son discursos guiados. Completamente. O sea, sí lo ves que si este tipo se le pierde, me acuerdo mucho de una burla que le hacen en su toma de posesión ya como candidato, ya el momento exacto en el que le levanta la mano Caldwell, le levanta la mano y ya queda como candidato. El tipo dice, vamos todos por México, y hay una imagen en la que él está con la mano levantada y en el fondo se ve, vamos todos por México en el teleprompter. O sea, hasta hubo que ponerle un teleprompter para recordar una muy sencilla frase. Me parece, vaya, verdaderamente lapidario. Y ahora, lo que yo he visto que ahora hace el periodismo con respecto a él, que tú cuando haces bueno, tú puedes tomar un video y puedes tomar una serie de fotografías y de repente adrede lo están pescando cuando está con los ojos entrecerrados, o sea, pero no es que esté entrecerrado, sino que es el gesto de la cara y de repente te tomaron la foto y utilizan adrede esa parte de la imagen. Entonces lo están balconeando mucho, ¿no? O sea, ahí también le pegan. Lo que finalmente, vaya, y le pegan los medios, todos los alternos a Televisa. Porque Televisa no le pega. No le pega ni Joaquín, no le pega Loret, no le pega Denis Merkel. Al contrario, si tú viste esta semana, ahora que vamos a hablar del gabinete, que es tema contigo, como si hubieras visto la risa y la cara de afable, contento, dúctil, del idiota de Loret de Mola entrevistando a cada uno de los. O sea, como poniendo de a pecho la mesa para que respondas, o sea, no, muy mal, o sea, sin objetividad ninguna. Periodismo pagado. Pésimo. Bueno, esta semana tenemos como notas de la semana 3 que son para llamar la atención. Una de ellas es la Fiscalía Sonora ordena el arresto de 16 personas involucradas con, si me lo puede usted creer, la venta de bebés. Una de estas personas, Vladimir Arzate, estaba trabajando para una subárea del DIF que se encargaba de colocar y acomodar finalmente a niños que estaban en situación
vamos a decir, problemática en casa, o niños abandonados, niños de la calle, etc. Los niños estaban vendiendo entre 80,000 pesos y hasta 150,000 pesos. Y por supuesto aquí la crueldad es que empieza el reportaje, empieza la serie de reportaje con las señoras que se quedaron sin sus bebés, a las que les hicieron firmar o a las que les dieron una maiciada de 5 o 6 mil pesos para dejar allá a su niño y se regresaron sin nada. Muchas mamás adolescentes que resultaron embarazadas, que dejaron allí el niño aventado y de repente regresaron a casa y es, pues ya, me pagaron eso por el niño. Sí, bueno, ahí la cuestión es, por ejemplo, si alguien, la pregunta es, ¿legalmente tú puedes vender un bebé? Técnicamente no, pero vamos a decir que ahí se disfrazan las transacciones, ¿no? O sea, si finalmente la madre puede dar o no en adopción un niño, eso es perfectamente legal. Y eso, darlo en adopción, no que alguien lo adopte, sino darlo en adopción y que pase a una de estas casas tutelares, eso es lo más fácil del mundo. O sea, eso es lo... No lo más fácil, pero no tampoco lo más difícil. Lo que hacían estas personas era simplemente evitar el trámite. Todos los claro, trámites. Entonces, de manera directa era, aquí tienes al niño, ve y regístralo como tuyo. Ahora, lo que habría que pensar son, perdón, por la morbosidad, hay dos negocios ahí, ¿no? O uno, porque hay mucha gente en Europa que de repente ha comprado niños en América Latina, o sea, ese puede ser el móvil, o otro más brutal, ¿no? Que se conviertan en órganos, es decir, en órganos móviles, ¿no? Que se pueda vender órganos y los mutilen de alguna forma, o sea, porque también puede pasar, hay ese mercado, ¿no? Sí. Por desgracia, el delito que se le está increpando a este señor Vladimir Arzate y a estas 16 personas, como tal, es trata de personas que desgraciadamente no es considerado grave en su nombre. Yeah. Y no es, ni tampoco alcanza a ser un delito federal. O sea, dicho de otra forma, aun cuando estas personas se arresten, se detengan, muy probablemente van a salir bajo caución, la nota quedará en el olvido y el día de mañana volverán a vender bebés. Ok, bastante grave. Segundo, y bastante amargo para empezar. Muy amargo para empezar. Un juez de Chihuahua vincula a proceso a Ciclaria Enríquez Medrano, una trabajadora de una guardería llamada Paquimi. Ahí ver lo increíble de esta mujer. Esta mujer, una empleada de 34 años de edad, toma a un bebé, lo lleva al agua hirviendo y lo quema. Le quema los piecitos, le quema las manitas, el antebrazo, le quema parte del cuerpo. Porque, cito textualmente, porque el niño no se cayó. O sea, una verdadera, vaya, Bueno, locura. Si fuese por ello, yo hubiera mandado decapitar a mi suegra y no lo hice. Y merecidamente, además. Sí, la vieja no se callaba Qué horror. Ni cuando roncaba, entonces. Ni muerta se callaría la desgraciada. No, pero es tan atroz como el primero, ¿no? Absolutamente espantoso. Atroz. Y el tercero, bueno, este es uno de mis absolutamente más espantosos casos. En Yucatán, la Fiscalía General del Estado detiene a 10 personas, aparentemente 8 de ellos, si no es que los 10 empleados de la Comisión Federal de Electricidad, que van y secuestran a una chica del municipio de Valladolid, también en Yucatán. La desaparecen durante 2 días y aparentemente incurren en una violación tumultuaria, lesiones agravadas y tortura. Una cosa horrible durante 2 días. Lo irónico es que ellos se enteran, la Procuraduría General de Justicia del Estado, se entera de todo este asunto no habiendo transcurrido ni 6 horas de que había desaparecido la niña. El asunto fue que no podían encontrar, cito textualmente, no pudimos encontrar a un juez para que lanzara una orden porque no sabíamos si había un delito en progreso, en un proceso de ser cometido o cometiéndose. No sabían si podían entrar por flagrancia. Bueno, yo he visto una serie de documentales, por ejemplo, un documental que circuló hace poco sobre policías comunitarias. No me acuerdo si el tipo que lo hace es de origen alemán, viene aquí a México, y la gente está relatando que de repente llegan los de la Comisión Federal de Electricidad y cometen tropelías de todos tipos, y que ya ha pasado más de alguna vez y ellos lo que tienen es que poner la red eléctrica, ¿no? Claro. Y sin embargo a lo mejor de repente ven chicas que son indígenas, ¿no? Y de alguna forma estos tipos se aprovechan del pánico escénico. Entonces hay que tener como cuidado. Mucho cuidado y está ocurriendo en estas zonas. Ahora, son tipos, a mí lo que no me gusta es que estos de la Comisión Federal de Electricidad son tipos muy quisquillosos. O sea, me cayeron robándome la luz con un diablito y se enojan.
pero no nos podemos acusar por una violación tumultuaria. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿se acuerdan ustedes del torero? Nuestro presidente, consejero presidente del Instituto Nacional. Es un verdadero imbécil a propósito de... Nuestro Instituto Nacional Electoral. Bueno, Don Lorenzo Córdoba. una verdadera grosería. Lorenzo Córdoba tenía aprobado para el año 2015 algo así como 8,000 millones de pesos para todos los gastos que pudiera tener el INE. Bueno, no contento con eso, se sometió a votación y están solicitando ahora que el presupuesto ascienda a 15,473 millones de pesos. Bueno, aquí me parece que lo infame es que el INE finalmente, aunque sea un órgano que centralizó la vida a nivel de los procesos electorales, me parece que no dio los resultados que esperábamos, al menos no ahora en este proceso electoral, y gran parte de esto lo tiene la cúpula de consejeros ciudadanos que finalmente no funcionan como tal, y ya esta condición solamente viene a empantanar y empobrecer mucho más la actuación de este tipo de organismo. Es decir, no necesitamos un organismo que tenga un presupuesto de esta magnitud cuando las elecciones y la misma cultura política en México es tan precaria. Completamente de acuerdo. No, y todavía más allá. Que no sé, lo vuelvo a retomar. Este fue el fulano que se cagó de la risa de los indígenas y los imitó, y después de lo único que le causó resquemor es que se había publicitado la conversación y que eso era ilegal porque se tomó de manera ilegal. O sea, no le preocupaba lo que él había dicho. Exactamente. Todavía más pesado es, hasta donde quedé, el 2016 tiene solo 2, tal vez 3 elecciones de gobernador. Una de ellas me parece que viene a ser Querétaro y creo que hay una más en el norte, pero eso es prácticamente todo. O sea, necesito realmente 15,000 millones de pesos para celebrar 2 elecciones, porque las de diputados ya fueron, las de senadores ya fueron. Y volvamos a dimensionar, por ejemplo, los publicitarios que salen en el cine, que salen en la televisión. O sea, la cantidad de gente con esto puede comer en México. Exacto. O sea, que se muere de hambre y que esto podría incidir directamente ahí. Y claro, después no falta el idiota que me sale y me dice, es que la democracia hay que defenderla, aunque sea muy cara. Una de las defensas de la democracia es precisamente que no tenemos que usar el recurso público para defenderla. Completamente de acuerdo. Aparte, otro más, de los 15,000 millones que pide este señor, ahora 4,000 millones van a ser para apapachar a los partidos. Porque estos son para puros prerrogativos de partidos. Son premios, monumentos. No les ha retirado el dinero a muchos, los han seguido usando, se genera una casta así como de sátrapas, no sé, una cosa horrible. Cualquier persona en su sano juicio le había quitado el registro ya definitivamente al verde. Porque incurrió constante, sistemáticamente en una tras otra violación, sin ningún importar, sin ningún resquemor por la ley, claro, por nada. Y yo le hubiera quitado el cargo público al Cuauhtémoc por feo. Bloomberg, una publicación especializada en temas de política en Estados Unidos, publica que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cerró el trato de la Casa de Malinalco cuando ya había tomado posesión del cargo. Luis Videgaray después refiere que esto había sido una negociación que se había empezado antes de que tomara el cargo y que desgraciadamente se acabó de finiquitar después. Claro. Pero que no tenía que ver con un tráfico de influencias, que no tenía que ver con nada, que al final fue solo una operación que se tardó, que incluso él se tardó en pagarla. Le pide una aclaración a Bloomberg. Y se tardó en pagar precisamente porque como la casa cuesta 3 pesos, uno se tarda mucho en pagar una casa. Una casa de 15 millones, ¿no? Parece 15 o 14 millones, pues una fortuna. Pero, o sea, ¿cuántos mexicanos, del 100% de mexicanos, pueden pagar 15 millones por una casa? A ver, dime. Aparte es una casa ¿Tú crees que el 90%, ¿tú crees que el 90% de los mexicanos pueden pagar? Yo creo que 90%. 1% de claro, y exagerando. Es verdaderamente vergonzoso. Y es vergonzoso también la forma en la que, bueno, primero lo absuelve Virgilio Andrade, pero al mismo tiempo el COVID. Pero también es al mismo tiempo, vaya, grosero que todavía salga con todo respeto, Virgilio, qué cagado eres, qué cosa tan brutal, ¿no? Y yo siempre he pensado que a ti no te parieron, a ti te cagaron. Qué maravilla. Sí, no. ¿Sabes qué? Había una burla que le hacían a Peña casi al ¿Tú sabes qué dice la clase política ahora? Como mi tío el argentino, era de Mendoza. Cuando Mendoza era chileno, después él se volvió argentino. Y yo decía, trabajaste, cansás, ¿qué ganás?
La clase política es lo mismo, no trabajas, ¿eh? O sea, huevones. Terrible, pero cierto. Yo solo hablando de esta recomendación de libros con la que empezamos, le recomendaría a Virgilio Andrade La insoportable levedad del gel. Pero levedad del gen. Puta, Es una grosería. No, es que es la flojera más grande verlo, ¿no? O sea, yo no sé. Casi todos los políticos tienen como un diseñador de imagen, ¿no? De repente, o alguien te dice, Claramente córtate el pelo, no sé, o ¿no? Rasúrate el mono, no sé, pero este fulano está horrible. Terrible. Vean, realmente, y una cara de imbécil, Que pero no una puede cara de con imbécil, él. o sea, aparte lo acompañan, o sea, se ríe así, no sé. Bueno, 11 meses después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la PGR decidió por fin enviar el martes restos de prendas y de objetos y demás cuestiones de los normalistas sin una adecuada cadena de custodia, dicho sea de paso, a Innsbruck, Austria, a ser analizados. Todavía. Y ellos afirman que aún no hay otra línea de investigación. Prácticamente la verdad histórica es la verdad. Yo de lo que me impuse, a mí lo que me parece atroz, yo de lo que me impuse dentro de los noticieros y dentro de lo que leí en la semana, fue que la procuradora está señalando de que en México nunca se aceptará la impunidad. O sea, ella declara abiertamente que este caso es una muestra de que en México no acepta la impunidad. Entonces, yo no sé de qué habla. O sea, si no se concreta la investigación, si no tenemos mayor verdad histórica, o sea, ¿qué podemos aceptar? Yo no sé de qué está hablando. Realmente es como diálogo de sordos, o cuando te llega la menopausia y ya no sabes si están en el jardín o en la casa, no sé. Ari se ve cansada ya en el cargo, ¿no? Se ve como que necesita un cambio. Oye, pero en ese cargo la gente se cansa rápido. En ese cargo se van desgastando. Preguntémosle a Marisela, a Jesús Murillo. A Jesús Murillo. Bueno. En notas internacionales, uno es este asunto de los inmigrantes africanos hacia Europa sigue siendo un problema. En Austria se localizan 20 cadáveres de migrantes dentro de un camión frigorífico que está estacionado al borde de una carretera en una ruta que viene desde Hungría. Aparentemente venían desde Hungría hacia Austria y dejaron abandonado el camión. Sí, no hay una conducta clara y como siempre aquí sobresale, y yo no solamente me voy a referir a Europa, me parece que la conducta de Naciones Unidas en el área de ACNUR, por ejemplo, es una conducta tibia finalmente, y esa conducta tan tibia precisamente lo único que promueve es que los estados y estos minigrupos, que también son grupos conservadores en determinado momento, agredan este tipo de personas, ¿no? Reino Unido se ha lavado las manos brutalmente, y los países están teniendo problemas de reacomodo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es un mundo en el cual precisamente la georregionalización de los problemas ya no es una cosa que rija como tal, sino que es una condición que ya se abrió a todo el espectro, y las personas, y en este caso los estados, deben tomar esto como un problema común, pero no lo abordan como problema. Es más o menos el símil que pasa entre Estados Unidos y México, que no se aborda el problema migratorio como una condición común, ¿no? Sino que los gringos quieren verlo único y exclusivamente como que es problema de los mexicanos o de guatemaltecos, de salvadoreños, no sé. Cuando de todas maneras vaya, si vas a la fuente de los problemas, el problema ni siquiera está en México, el problema está más abajo. Bueno, aparte de Belice, Guatemala, El Salvador, son países que están claramente en una situación problemática, falta de políticas públicas, falta de empleo, vaya, hay una situación de seguridad. Lo que reventó en Guatemala con este escándalo de corrupción del presidente de la República, la vicepresidenta del en otro, prisión, o sea, los dos están implicados. Otto que no quiere renunciar finalmente. Yo creo que va a tener que renunciar, y hay un fantasma que no ha habido en América Latina. El golpe de Estado. El golpe de Estado. Entonces el ejército de repente, aunado a grupos evidentemente ampliamente conservadores, pueden tirar este fulano. O sea, lo pueden tirar. Todavía más allá, porque Guatemala tiene uno de los índices más altos de golpes de Estado en América Latina. En el Me imagino que conjunto con los bolivianos, ¿no? Los bolivianos en Chile le llamábamos el régimen del supositorio, ¿no? Entrabas difícil y salías cagando, ¿no? Entonces, sí, o sea, tan sencillo como eso. Una cosa brutal. Entre Bolivia y Guatemala creo que había 300 golpes de Estado en el siglo XX. Sí, lo creo. Una cosa así. No, sí, lo creo. Y por ejemplo, en el caso como acotación al margen, en el caso de Bolivia, los indígenas bolivianos pasaron a ser bolivianos como en los años 90.
O sea, hubo una reforma constitucional. Antes eran no Claro, ciudadanos. o sea, si no eras blanco, no eras Eras un Bolivia, ¿eh? ciudadano, sí, exactamente. Y esta semana, bueno, hablando de Bolivia, pues Evo Morales aparece en prensa porque hay un video en el que aparece como a media distancia y Evo Morales voltea y le dice a una chichincle algo y el tipo se agacha y le empieza a amarrar la agujeta, ¿no? Sí, después trascendió, que yo no sé si sea cierto o no, de que tiene un problema en la columna. Y que hay un protocolo. Claro, y que el médico le dijo que no puede agacharse, una cosa así, ¿no? ¿Te A ver, parece? habría que ver si es cierto, pero me parece que lo hace en público, lo hace en el peor momento, ¿no? No sé si alguien tenía que haberle abrochado los zapatos mucho antes, Sí, una sí. cosa así. O sea, lo que trasciende es un acto de nepotismo. Eso es lo que pasa, eso es lo que la gente percibe de esto. Abuso, se ve el abuso, se ve Claro. el imperio, se ve se ve simplemente mal. Es como este Velasco pegándole a la chichincle porque no tomó bien la nota. Digo, los políticos se tienen que acordar que todo es percepción, sobre todo en política. Y otra vez, no pueden hacer cosas buenas que parezcan malas. Eso. Claro, y yo, Evo, te mando un mensaje, si tú quieres salir al mar con Chile, lo mejor que puedes hacer es comprarte una pecera. Bueno, la reportera Alison Parker de una cadena local de televisión Oye, perdón, WD. hoy vengo ponzoñoso, Sí, ¿no? un poco. Usted disculpe al doctor Barra el día de hoy. Ya saldrá el veneno. Digo, WDBJ7 estaba entrevistando a una directora ejecutiva de un comercio local cuyo nombre es Vicky Gardner. Cuando de repente Oye, ambas. ¿no tiene el apellido este de Buscando un sueño de Garner? De Gardner. Sí. En una plaza pública abierta que se llama Bridgewater, llega un joven de 24 años, Bester Lee Flanagan, y el tipo agarra un arma y les empieza a disparar, los mata a las dos. Fue un caso espantoso. Al parecer tenía que ver con un enamoramiento que tenía con la compañía. Bueno, no, yo lo que supe es que una el tipo, descalificación. no, que el tipo lo cesan. El tipo es un periodista como ella, no sé de qué área, y lo cesan. Y el fulano la agrede y mata a ella y mata al camarógrafo. El problema es que lo que ha trascendido es que ellos no tuvieron mayor contacto con él. O sea, que ellos no tenían mayor contacto con él. Entonces, de hecho, él es de color, es negro, la periodista era blanca, no sé si el camarógrafo era blanco, ¿no? Pero es brutal porque realmente la agrede sin algo que medie, ¿no? Entonces el asesinato es cruel y yo vi las declaraciones del novio, del pololo del novio de la chica esta, y realmente brutal, ¿eh? O sea, fue un asesinato, no sé, a sangre fría, ¿no? Eso es lo que lo describe. Entonces trascendió a nivel mundial y me parece que esto toca fibras sensibles en el caso de México, porque en el caso de México no tiene que ver con este móvil, pero sí tiene que ver con el móvil del narcotráfico, en donde se ha señalado que es uno de los países más inseguros para el ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces, esto muestra que también en otros lados hay cosas similares, ¿no? Lamentablemente. Pero yo creo que, bueno, que por perder un empleo no asesinas a nadie, ¿no? Me parece un poco extremo, ¿no? Pero sí, lo golpeas, ¿no? A lo mejor. Lo golpeas. Le mientas la madre, ¿no? Con violencia. Le rompes el auto. Sí, pero porque a veces la matas, ¿no? Creo que sí, la facilidad de los medios en casos de gente desesperada sí crea este tipo de situaciones. O sea, finalmente las armas están muy disponibles en Estados Unidos. Lo único que necesitarías es una sonrisa y una licencia de conducir y prácticamente tienes un arma. Entonces, de ese lado, digo, creo que también el tener los medios tan a la mano puede ser un problema. El otro hecho de que también esté tan desgregado, aquí en México te detienes por el hecho de que existe una estructura familiar, por el hecho de que existe una estructura social un poco más cohesiva, y la lógica de Estados Unidos no, ahí sí se vive un aislamiento total. Y finalmente este tipo pensó que su vida se acababa. Ahora, si ustedes lo hubieran visto a la reportera, realmente es un crimen que había talento. Claro, había talento, es un crimen que se graba, yo no sé. Ben Carson, candidato republicano, un hombre de color, propone, si me lo puede usted creer, bombardear las cuevas donde se esconden los migrantes en Estados Unidos. Esa fue la nota de este señor. Y por irónico que suene, aumentó su popularidad en la base de Lo que debería decir es bombardear las casas donde se esconden y así desaparecería Los Ángeles, el pendejo, ¿no? Una cosa así.
y Texas, y Alabama, y Mississippi, y Alguien me habló alguna vez de aquí de Pachuca que Indianápolis. Indianapolis también. Me, Sí, mucho. me dijo mucha gente de Sí, mucho, mucho. Hay una mujer que tiene una red gigantesca que se llama Juanita Watson, es incluso algo célebre. Así, Juanita. Sí, el nombre tal cual. Juanita Fíjate que Watson tiene había una una, red gigantesca. había una tipa aquí que manejó el Instituto de Migración de acá de Hidalgo y se llamaba Dolores Parkinson. Pero Parkinson era el apellido del esposo, no de ella. Y como lucía el apellido, ella se ponía Lolita Parkinson. A lo mejor porque le estaba dando algo a la vieja, ¿no? Lolita Parkinson. Sí, Bueno, ya, qué ya, ya, maravilla. ya no me he enterado de ella, pero me pareció infame, ¿no? Es totalmente infame. Aparte Lolita, bueno. Jorge Ramos y Donald Trump. En una conferencia de prensa, Jorge Ramos se levanta para hacerle una pregunta a Donald Trump. Donald Trump lo empieza a increpar, lo señala de manera grosera, le pide que se siente y después aparentemente le pide su salida del país, ¿no? Que se vaya del país, le dice vete de mi país. Aquí lo que hay que dimensionar es que Donald Trump había hecho el anuncio de que él expulsaría algo así como 11.5 millones de mexicanos ilegales, ¿no? Y lo primero que se empezó a manejar, aparte de esta condición racistoide, lo primero que se empieza a manejar es la inviabilidad económica del proceso. O sea, porque si tú tratas de explicar el PIB, el Producto Interno Bruto de California o de otros lados, gran parte de ese Producto Interno Bruto es un Producto Interno Bruto mexicano. Y la suma de todo, la suma de todo, hablaban, no me acuerdo si eran 6 mil millones de dólares o no sé si la cifra era más allá todavía. Entonces, lo que decían muchos es, a lo mejor los mexicanos podrán ser morenos, pero los billetes que generan son verdes, ¿no? Y creo que al gringo no le importa, lo que le importa es el billete verde. Entonces, esto se vuelve en un problema. Entonces, lo que hace Jorge Ramos, que es un mexicano que parece que tiene doble nacionalidad, de hecho, su hermana trabajaba en Televisa, que nunca la volví a ver, era una delgadita que yo hubiera tenido buen entendimiento con ella. Al igual que con Anita Lomelí, bueno, el caso es que es Lourdes Ramos, Lourdes, que ya no la he visto en los noticieros, tiene que estar aquí en la, ¿no? Y Jorge es hermano de Lourdes, y me parece que debe tener las dos nacionalidades, tiene la nacionalidad norteamericana en este momento, entonces, y Jorge habla inglés, ¿no? A lo mejor no habla el mejor inglés, pero yo creo que bastante bien, y le contesta, ¿no? Y de repente le pide que tenga un pronunciamiento sobre esta política antimigrante, ¿no? Finalmente, y sale un tipo de seguridad, y si tú ves la estatura del tipo de seguridad en relación a Jorge, sí hay una, ¿no? Disparidad absoluta. ¿No? Es como cuando tú y yo vamos en la calle, ¿no? Pero yo he tenido miedo cuando se pone a mear porque me puede salpicar, ¿no? Pero bueno, ok, y el caso es que el caso es que lo sacan del recinto, y en eso como que se transcurren en esto de decir, estamos cagando, hay un problema acá, y mandan a una mujer que es un asistente, el asistente sale y habla con Jorge, ¿no? Le dice que regrese, que se reincorpore, que haga las preguntas, pero ya el asunto ya había quedado podrido, o sea, ya había quedado mal, y causó malestar también en periodistas gringos, no solamente en periodistas de orden latino. El análisis ahí finalmente era que si algo tenía la prensa norteamericana con respecto a sus políticos es que siempre hay una reevaluación, siempre hay un ajuste y siempre hay un momento de autocrítica de decir, a ver, hasta aquí todavía se vale y hasta aquí ya no. Mira, a diferencia de la prensa mexicana. Sí, aunque yo no sé hasta dónde, a mí me preocupa que yo no sé hasta dónde realmente, qué parte de la población norteamericana es realmente una población abierta, tolerante, muy pequeña, que habla de la democracia. Boston, Nueva York, no sé, o sea, qué parte de la población, porque después me parece un doble discurso, me parece esto de que sí protegemos la migración y que sí queremos la libertad, pero las acciones son otras. Habíamos bromeado un poco de esto del libro de Stephen King sobre claro. llevarse a los negros de Estados Unidos. Es este mismo pinche negro, perdón, el Ben Carson. Me parece interesante. A ver, te digo una cosa, Ben Carson, que te quede claro. Dale a Dios, dale gracias que estamos en el siglo XXI
y no en el siglo XVI, porque si no yo sería esclavista y te golpearía el culo. Acuérdate lo que te digo, por favor. Por desgraciado. ¿No? Y Creo diría, que este discurso de Trump se ha interpretado como ese discurso del el que le llaman el minor 3% o el menor 3%. Es la minoría silenciosa, esta lógica tergiversada de Estados Unidos, de la gente que realmente es racista, pero es racista de closet, que parece que es una minoría, pero no es cierto, es un grupo muy grande de personas. Y desgraciadamente lo que se está viendo es que la política de Obama, que a mí me parece extraordinaria, de haber abierto finalmente el diálogo con Cuba, de haber terminado con finalmente el último ladrillo que quedaba del muro de la Guerra Fría, de todo este antecedente. pero aquí en el continente, Para nosotros. Porque tenemos a los coreanitos del norte. Ah, no, ese es otro boleto. Pero Estados Unidos propiamente, dentro de Estados Unidos se perciben las políticas de Obama hacia afuera como un fracaso. Y el gobierno de Obama se percibe como un fracaso. Hace poco el Washington Post hace una encuesta donde pregunta a ciudadanos al azar, hace una encuesta de 10,000 o 14,000 personas, donde les pregunta, ¿usted volvería a votar por Obama, dado conociendo lo que el tipo iba a hacer en términos de política más allá? El 80% de la gente dijo que no. O sea, el gringo promedio que votó por Obama en ese, vaya otra vez, en la época saliendo de la era Bush, saliendo de esta era de la crisis, del terrorismo, del discurso de estamos en peligro, etcétera, transita hacia Obama porque verdaderamente quería un cambio, quería dejar de hacer la guerra, dejar de jugar este asunto. Pero ha perdido fuerza el discurso antiterrorista. Se acabó, o sea, el discurso terrorista se acabó. A no ser que lo veamos con estos nuevos grupos islámicos, ¿no? Pero ha perdido fuerza, o sea, ya no es como para crear una alerta nacional en Estados un acta Unidos. patriota, No, claro, ya esto ya no está para ese bien. Pero lo que sigue, el tránsito que siguió fue este tránsito racista, porque en esencia Estados Unidos siempre ha sido un país racista. Estados Unidos aprueba finalmente la ley que hace iguales a blancos y negros en el 68 y la aprueba a regañadientes y la pone en práctica hasta el 75. Acabo de ver ahí en una película que reconstituye un momento amargo en la historia de Chile que se llama algo así Los 33, se refiere a los 33 mineros, y yo ahí me di cuenta que parece que nosotros también somos racistas. Sale un boliviano, güey, sale un boliviano minero y no le quieren dar de comer. y plantean en la película comerse el huevo. No, es infame, pero Muy adecuado. Es que yo sí creo que en mi país hay racismo y hay clasismo, ¿no? Pero es infame, por ejemplo, atrás del Palacio Presidencial, en la Plaza de Armas, tú ves a peruanos y bolivianos se reúnen en un parque y de repente pasan chilenos y dejan de hablar. O sea, es increíble, ¿no? Es una cosa difícil. Entonces, a mí me parece que... Sí, no es endogámico Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país profundamente racista y hay que simplemente asumirlo así. Y desgraciadamente, vaya, de las últimas veces que esto ha ocurrido con políticos es en situaciones donde hay mucha frustración, en este caso la frustración es económica, la frustración es la migración. El culpable de todas estas migraciones son los migrantes. Todos estos migrantes nos están quitando el empleo. Pero es un país que se nutre de la migración. Lo es, pero ellos mismos no lo entienden. Y tienes un tipo, Donald Trump, que aparentemente es fuerte porque es rico. Es blanco, es poderoso, etcétera, y te está diciendo exactamente lo que quieres oír. Vamos a sacar a estos hijos de la fregada que nos están quitando el empleo. Esa es la única plataforma de campaña que tiene Trump. ¿Y sabes qué es lo peor? Está peligrosamente en posibilidades de ganar este tipo de discurso. Sí puede ganar. Pero, ¿verdad? Yo no lo creía. Cada vez sí. se ha vuelto más climático, y ya no es una idea tan remota. No. Al principio parecía una idea remota. Ya no lo veo así. Y ya si vas a ver a un Donald Trump contra una Hillary Clinton, yo creo que le va a ganar al hombre a la mujer porque no está listo Estados Unidos por una presidenta mujer. No creo que sea el momento. Creo que es un país igualmente macho que no creo que tenga ese momento de reflexión, aunque las credenciales de Clinton son mucho mejores. ¿Las de Clinton? No, las de Hillary Clinton me refiero. No, resulta, fíjate que esto que hablas del racismo, nuestros hermanos argentinos que también los acusan de racista, fíjate que va un periodista mexicano a Buenos Aires y viene y se acerca a un porteño cualquiera, ¿no? Y le pregunta, oiga, ¿que ustedes acá en Argentina son racistas?
Y se da vuelta el gallo y le dice, así como racista. Sí, dice que ustedes no quieren a los negros. Dice, pero ese es un error. Si nosotros queremos a los negros, pensamos que como sirvientes son lo mejor que puede haber. pero iguales no. Oye, los dejamos en este primer bloque, regresamos con los ajustes del gabinete. Una vez en un chiste en Cotorrito, güey, ponen una cortina y dice, la única que barre, lava, dice, estruja. Y puta, yo pensé que iban a presentar una lavadora, no, a ver las cortinas y es una negra y está con una escoba, güey. Nos dejamos con Candy Dulfer, una canción muy noventera que se llama Lily Was Here. Lily estuvo aquí, volvemos. Was here.